Alumnos, buenos días. Alumnos, buenos días. Profesora, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, alumnos. Bien, alumnos. Ya que, bueno, realmente tenemos con ustedes menos horas, ¿no? Porque ustedes son de el plan curricular 2019 y justamente, pues no, o sea, con el plan curricular anterior, que es el 2001, disponía de 7 horas para el dictado de la clase, 5 de teoría y 2 de práctica, ¿no? Pero ahora con el nuevo plan curricular 2019 tengo 4 horas de teoría y 2 horas de práctica. Una pregunta, alumnos. El profesor de práctica creo que es el ingeniero Samir, creo. Y, alumnos, Sí, profesora. ¿está haciendo la clase de práctica? Le corresponde, profesora, los días viernes, pero hasta ahorita no se ha podido comunicar con nosotros, ni ha creado aula en Teams tampoco. Pero ustedes saben que está asistiendo, o sea que es en el sentido de que ha sido contratado. No sé si hay una confirmación acerca de eso, porque yo sabía que sí estaba contratado, pero realmente en vista de lo que, bueno, no estamos muy al tanto, ¿no? Tampoco podemos advertir lo que está pasando a nivel de todas las universidades, pero como ahorita hay ciertas irregularidades con la SUNEDU, y justamente la SUNEDU tiene que ver pues con todo lo que concierne a los contratos, ¿no? De los profesores, se podría decir a nivel de las universidades públicas sobre todo, ¿no? Bueno, entonces hasta ahorita no han tenido clases entonces. Bien, de todas maneras, alumnos, yo voy a tratar de suplir en lo que pueda, ¿no? La parte práctica también. Por eso les digo yo, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunten, ¿ya? Porque como ustedes son pocos, no son muchos, entonces se puede hacer más personalizada la clase. Por eso les digo yo, ¿no? Vayan viendo problemas. Yo también les he dejado algunos problemas que no son tan difíciles, son aplicaciones casi directas de las fórmulas, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, pregunten, ¿ya? Bien, entonces, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver lo que concierne a propiedades mecánicas de los materiales, ¿ya? Estoy compartiendo mi pantalla, ¿la están viendo, no, alumnos? Sí, profesora, sí se ve. Ya, vamos a ver, ¿ya? Miren, en esta parte de propiedades mecánicas que ya les he adelantado, ¿no? Que prácticamente nosotros lo que vamos a ver son 2 propiedades específicas. Eso no quiere decir que las otras sean menos importantes, ¿ya? Pero todo va a depender para qué voy a utilizar el material, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos los materiales con fines estructurales, pero eso no quiere decir que no tenga propiedades que también sean importantes para ese fin, ¿ya? Bien, entonces para visualizar las propiedades que ya hemos ido mencionando, que es la resistencia y la rigidez, ¿no? Del material, vamos a someter sobre todo a pruebas de ensayo de tracción, en este caso a una probeta de acero estructural, ¿ya? Para que podamos nosotros identificar, ¿no? Propiedades del material mediante este ensayo a tracción, ¿no? Sometiendo una probeta a unas, bueno, mordazas de acero y dándole una fuerza que genere tracción y por lo tanto va a producir que el material se alargue. Esta probeta, en el momento de estar siendo sometida a esta fuerza, que es una fuerza que conforme va pasando, ¿no? Los segundos, se va incrementando axialmente, ¿no? Hasta determinar ciertos
puntos en el diagrama esfuerzo normal promedio, o mejor dicho, es el esfuerzo, ¿no?, que se está ocasionando en la probeta, que realmente es un esfuerzo normal promedio, porque la probeta está sostenida mediante dos mortazas, que estas son las que transmiten la intensidad de carga por unidad de área, ¿ya? Entonces eso quiere decir que en ese diagrama que se va a visualizar, que lo vamos a ver después en un video, ¿no?, van ustedes a observar que van a generarse puntos definidos, que prácticamente se va a ver ahí el comportamiento del material, ¿no? Cómo pasa el material del estado elástico a la fluencia y de ahí al estado plástico, hasta que se produzca la rotura por un fenómeno de estricción, ¿ya? Entonces, esa es la idea, que ustedes mediante este diagrama esfuerzo de formación unitaria observen, ¿no?, mediante este ensayo de tracción en esta probeta de acero estructural, estos propiedades y conceptos, ¿no?, para que prácticamente definamos la zona de la probeta que está en comportamiento elástico y la parte en donde está en comportamiento plástico, ¿ya? Vamos a ver también lo que concierne a materiales dúctiles y frágiles. Vamos a ver también la ley de Hooke, que tiene que ver con la relación entre la deformación, que ya sabemos que es directamente proporcional a la carga axial interna, directamente proporcional a su longitud inicial, inversamente proporcional a su módulo de elasticidad e inversamente proporcional al área de la sección transversal, ¿ya? Después vamos a ver la otra propiedad también del material, que es la relación de Poisson, que tiene que ver con las deformaciones transversales. La ley de Hooke tiene que ver con la deformación longitudinal a lo largo del eje donde se aplica la carga axial, ¿ya? Y la relación de Poisson, ya que se está aplicando la carga axial, ¿no?, en la sección transversal perpendicular a la sección transversal, no solamente me está originando pues la deformación longitudinal, ¿no?, que lo puedo obtener por la ley de Hooke, sino también me está generando deformación en la sección transversal. Entonces, esto me ayuda a ver si en caso se produce un alargamiento debido a la carga axial de tracción. Muy bien, eso quiere decir que en la sección transversal se reducen las dimensiones, ¿no?, debido a que se está produciendo un alargamiento. Si se produce un acortamiento longitudinalmente, en la sección transversal se producen alargamientos en los lados transversales, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, también vamos a observar la relación de Poisson. Después también vamos a ver el diagrama esfuerzo cortante de formación unitaria cortante. Al igual como hemos analizado este diagrama esfuerzo normal de formación unitaria, también vamos a analizar el diagrama, pero debido a la fuerza cortante, ¿no? Que también igual se somete una probeta, al igual como se hizo el análisis el diagrama esfuerzo de formación, también va a ser un análisis de este diagrama, ¿no?, en donde también vamos a hallar la ley de Hooke, pero para el esfuerzo cortante. Bien, entonces vamos a ver la parte ensayos de tracción. Si hubiera alguna pregunta, me dicen, o alguna duda. También, si en caso la señal del internet se empobrece, por favor me avisan para saber en dónde. Gracias. Bien, empecemos entonces. Ensayos de tracción. Dice, la resistencia de un material depende de su capacidad para soportar una carga sin una deformación excesiva, ¿ya? Eso quiere decir entonces que sí, o sea, se puede someter a una resistencia al material y vamos a ver que se va a deformar. Pero esta deformación no tiene que ser excesiva, o sea, debe estar dentro de los parámetros admisibles del material. Bien, esta capacidad, dice, es inherente al material y debe ser determinada experimentalmente.
son los ensayos de laboratorio, ¿no? O sea, todo esto prácticamente se ha llegado a someter a los ensayos de laboratorio para corroborar los resultados, ¿ya? Entonces, acá la ASTM, que es la American Society for Testing and Materials, ha publicado, dice, pautas y lineamientos para realizar los ensayos experimentales, ¿no? Dice, entre las pruebas más representativas está el ensayo a tracción, ¿no? De repente muchos de ustedes tal vez han entrado al laboratorio de ensayo de materiales, ¿no? Y de repente han visto cómo se realiza un ensayo a tracción de una probeta de concreto, ¿no? O también de una probeta de acero. Vemos que en el caso de la probeta de concreto, bueno, no es bueno debido a cargas de tracción, pero sí es bueno resistiendo cargas a compresión, ¿no? En cambio, en el caso de la probeta de acero, pues un elemento que tiene fluencia, ¿no? Y por lo tanto es bueno resistiendo esfuerzos a tracción. Es por eso que en el caso del ensayo a tracción se somete este material, el acero estructural, no el concreto, porque el concreto no es bueno resistiendo esfuerzos de tracción. Bien, entonces, en el caso de este ensayo de tracción, dice, puede determinar muchas propiedades. O sea, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que en su gráfico podemos determinar muchas propiedades mecánicas del material. Sin embargo, dice, se utiliza principalmente para determinar la relación entre el esfuerzo normal promedio y la deformación normal unitaria, que prácticamente es un diagrama, ¿ya?, en el cual se va a observar una curva y en esa curva se van a definir muchas propiedades mecánicas del material. El ensayo, dice, requiere de una probeta, o sea, un espécimen de tamaño y forma normalizados de sección A sub 0. O sea, estamos hablando del área original o del área inicial, ¿ya? Y sobre la cual se imprimen dos marcas que determinan la longitud calibrada L sub 0. Fíjense ustedes acá. Tengo esta probeta de acero estructural. Acá, esta parte de acá va a ser amordazada a la máquina de ensayo de materiales, igualmente amordazada a la máquina de ensayo de materiales, y se mide pues esta longitud entre dos puntos, ¿no? Esta longitud inicial de la probeta y esta sección, el área original o inicial de la probeta, ¿ya? Por lo tanto, es como que si la probeta tuviera estas dimensiones, esta longitud inicial y esta área inicial, ¿ya? Entonces dice, esta es la máquina de ensayo con la finalidad de aplicar una carga axial P. Ahí están las mordazas, ¿no? Acá está el espécimen sometido a tracción, que es la probeta de acero estructural, que está acá. Ahí están las mordazas que van a sujetar y van a transmitir la carga a esta probeta de acero, ¿no? Este es se podría decir, el cabezal superior móvil, el que va a imprimir la carga, ¿no? Este es prácticamente los controles de la máquina y el indicador de la carga, ¿no? De acuerdo a cómo se va a ir incrementando progresivamente la carga hasta producir que la probeta que está sometida a tracción falla. Entonces dice acá, la máquina de ensayo con la finalidad de aplicar una carga axial P estira el espécimen por los extremos bajo un régimen lento y constante hasta alcanzar la rotura de la probeta, ¿ya? Bien, entonces, justamente el diagrama es una curva que resulta de graficar los esfuerzos, que ya sabemos que se representan los esfuerzos normales, ¿no?, con la letra sigma en la ordenada, y la deformación unitaria que se representa por la letra E en las abscisas. El esfuerzo se obtiene, dice, de la división de la carga aplicada, ustedes ya saben este concepto, entre el área original de la sección transversal del espécimen. Cuando hablamos del área original estamos hablando del área inicial, ¿no es cierto? ¿No?
Entonces, este es el concepto del esfuerzo normal promedio. Solamente que como la máquina va a ir imprimiendo cada vez una mayor carga, esta área va a seguir siendo la misma y por lo tanto el esfuerzo normal promedio va a incrementarse, ¿no? Bien, entonces la deformación unitaria se determina dividiendo el cambio de longitud calibrada. O sea, ya que tenemos esta longitud inicial calibrada, ¿no? Conforme se le va imprimiendo la carga axial a los extremos de este espécimen o probeta, esta longitud se va a incrementar, ya que se está produciendo alargamiento en esta probeta de acero. Entonces, a eso se refiere cuando dice acá, la deformación unitaria se determina dividiendo el cambio de longitud, o sea, el delta de L, la variación que se logra de la longitud final menos la longitud inicial, ¿no? Entre la longitud inicial calibrada, ¿no? Entonces, prácticamente esto es adimensional, porque es dimensión entre dimensión, ¿no? Dimensión longitudinal. Entonces, eso quiere decir que cuando representemos esta deformación unitaria que sabemos que se representa por la letra E, ya sabemos que es la variación de la longitud, o sea, lo que se incrementó o acortó, podría ser en el caso de que fuera acortamiento, pero en este caso es alargamiento, entre la longitud inicial. Entonces, ese diagrama en las ordenadas son los esfuerzos y en las abscisas es la deformación unitaria longitudinal. ¿Ya? Bien, entonces fíjense ustedes acá. Este es el gráfico que se va a obtener una vez que someta este espécimen o probeta de acero estructural a la máquina de ensayo a tracción. Alumnos, ¿hasta ahí me han captado la idea? ¿Alumnos? Sí, profesora. Ok, bien. Y en la máquina de ensayo a tracción, conforme yo le voy a ir incrementando esta carga axial, ¿no? A este espécimen o probeta de acero estructural, va a ir haciendo que esta calibración inicial se incremente, ¿ya? Y al incrementarse, debido a que estoy añadiendo más carga al espécimen, se mantiene el área, que después vamos a ver que se produce en un determinado momento el fenómeno de estricción, el acortamiento, ¿no? Este fenómeno de estricción prácticamente es algo que sucede rápidamente, ¿no? Y que se produce un adelgazamiento en el área, y ahí es donde se produce la falla. Entonces, si se dan cuenta, bajo el concepto inicial, si yo incremento esta carga, este esfuerzo también se incrementa, ¿no? Y como ustedes van a ir viendo, fíjense, se va incrementando, este valor va siendo mayor, 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 y acá va a ir incrementándose, ¿no? Y versus la deformación unitaria longitudinal, que ya sabemos que es la variación longitudinal, o sea, esto de acá, ¿qué cosa me indica? La deformación, mejor dicho, la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial, ¿no? Es adimensional. Por lo tanto, fíjense ustedes, este gráfico que ustedes ven, este gráfico, esta curva que ustedes ven acá, se va a definir, ¿no? Cuando yo someta este elemento, este espécimen, a este ensayo a tracción, ¿ya? Y en ese diagrama se van a definir, fíjense ustedes, estas propiedades. Se va a definir este segmento rectilíneo que al inicio me va a indicar que hay proporcionalidad entre el esfuerzo normal versus deformación unitaria, longitudinal. ¿Ya? Porque acá se somete, fíjense ustedes, a esta probeta, a esta carga. Pero llega un momento en que llego al esfuerzo normal, que sería en el límite proporcional, prácticamente el final de este segmento. Eso me está diciendo que
hasta este punto va a existir la proporcionalidad entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria, ¿no? Ya que este es un segmento rectilíneo. Entonces, aquí a este punto se le llama límite de proporcionalidad. Es el tan conocido límite de proporcionalidad de la ley de Hooke. Un poquito, tal vez casi este punto de esfuerzo de fluencia que está acá, inmediatamente después del límite de proporcionalidad, ¿no? Que también se le llama, disculpen, límite elástico, el límite elástico, que está bien cerca al límite de proporcionalidad. En algunos materiales no se distingue prácticamente estos puntos. Generalmente podemos apreciar en el caso de la probeta de acero, es por eso que se toma como ejemplo esta probeta de acero, porque me permite, debido a sus propiedades, me permite identificar estos puntos en su diagrama esfuerzo normal de formación unitaria, ¿ya? Muchos otros materiales no me permiten definir estas propiedades. Es por eso que se toma la probeta de acero estructural. Bien, estos puntos casi que estoy diciendo límite de proporcionalidad y el límite elástico prácticamente casi es el mismo punto, ¿ya? Que en algunos casos se considera que es el mismo. Pero fíjense que hasta ahí yo puedo llamar a esa región elástica o comportamiento elástico, como ustedes ven. ¿Qué significa eso? Que yo retiro esta carga de acá, la retiro, ¿ya? Y este material, esta probeta de acero, regresa a su estado original. O sea, no tiene ninguna deformación permanente ni residual. ¿Ya? Eso quiere decir que el material no se ha fatigado. Bien, entonces, hasta ahí, hasta el límite de proporcional o límite elástico, puedo decir que es el comportamiento elástico del material. Pero fíjense que inmediatamente después del límite de proporcionalidad o límite elástico, que están ahí nada más, ¿no? Está el esfuerzo de fluencia. Este esfuerzo de fluencia, que prácticamente es casi el valor del límite elástico, pero ¿por qué se le dice esfuerzo de fluencia? Porque fíjense, yo no estoy incrementando el valor de la carga PA, no lo estoy incrementando. Fíjense que están ahí en la misma línea. Disculpe. Yo no estoy incrementando la carga. O sea, este valor se mantiene constante ahí, ¿se dan cuenta? Pero sin embargo, ¿qué sucede con la deformación unitaria? Fluye, se deforma. O sea, no necesito incrementar la carga para que se deforme. ¿Ya? Se está deformando porque se incrementa el valor de esta deformación unitaria, que ya sabemos, para que esto se incremente, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que este valor de acá, este delta de L, que es la deformación final menos la deformación inicial, se ha incrementado, ¿no? Se ha incrementado para que esto se incremente el valor. Por eso se dice que fluye o esfuerzo de fluencia. No necesito incrementar este valor para que esto suceda. Entonces ya entramos al comportamiento de cedencia, que es la parte inicial del comportamiento plástico. Se le llama zona de cedencia, ¿ya? Porque fluye sin necesidad de que yo incremente la carga axial. Bien, entonces llega un momento en que se va a producir la zona de endurecimiento por deformación. O sea, el material, una vez que ha fluido, sin necesidad de que yo incremente la carga, comienza a obtener una resistencia a la deformación, ¿no? Es por eso que ahí sigo incrementando la carga, ¿no? La carga axial la sigo incrementando,
¿no? Fíjense ustedes, llego hasta este punto, al máximo, la máxima ordenada, ¿no? Que vendría a ser el esfuerzo último, ¿ya? Que también se identifica en ese diagrama esfuerzo de formación unitaria. Y fíjense ustedes ahí, esa se llama, hasta ahí es el límite para la zona de endurecimiento por deformación. Alcanzo la máxima ordenada del esfuerzo normal. ¿Ok? Y fíjense ustedes que acá se produce que la curva, ¿no? Desciende. Entonces, a esta zona se le llama, que está en verde, se le llama la zona de estricción. Aquí se produce un fenómeno en donde se produce un adelgazamiento súbito en una zona focalizada de la probeta de acero. Por lo tanto, se focaliza el adelgazamiento de una zona de la probeta de acero, ¿no? Eso quiere decir entonces que al producirse el adelgazamiento de la probeta, esta área de acá es menor. Y si esta área es menor, ¿no? Aquí se produce este fenómeno en donde, fíjense ustedes, desciende la curva hasta producirse la rotura o la fractura. Por si acaso, este adelgazamiento súbito es rápido, ¿no? Es rápido, ¿ya? Y se produce la rotura. Bien, entonces, como ya les he manifestado, aquí en este diagrama podemos observar el comportamiento elástico del material, que ya sabemos que está limitado por el límite proporcional o límite elástico, y el comportamiento plástico del material, que está de acuerdo a la zona de excedencia, zona de endurecimiento por deformación y zona de estricción. Por si acaso, nosotros, para el diseño de estos elementos estructurales, ¿no? No vamos a trabajar en el comportamiento plástico, ¿ya? Vamos a trabajar en el comportamiento elástico, que me garantice que el material no va a fallar. Porque aquí yo ya estaría hablando de que habría una deformación, ¿no? Una deformación, quito la carga, quito esta carga, y ya habría una deformación permanente o residual. Y prácticamente el material ha sido fatigado y ya no tiene el mismo comportamiento, ¿no? Del material en el comportamiento elástico. Porque ahí yo retiro la carga y el material regresa a su estado original. Eso quiere decir que el material no se ha fatigado. Sus propiedades se mantienen intactas. Y eso es lo que nosotros debemos de tener presente para que un elemento estructural trabaje. Ya que generalmente cuando nosotros trabajamos con elementos estructurales, ya sean para hacer viviendas, puentes, edificaciones, ¿no? Tenemos que garantizar una vida útil. Y por lo tanto, durante esa vida útil, no debe fallar la estructura. Bien, entonces, acá en este diagrama les he explicado a grandes rasgos, pero aquí lo voy a explicar detenidamente. Si hubiera alguna pregunta, alumnos, por favor, pregunten, ¿ya? Acá tenemos la primera parte, la región elástica del material. Dice, si se retira la carga, la probeta responde elásticamente, retornando a su forma y longitud original. ¿Ok? Ya les expliqué que ese sería el comportamiento elástico. Dice además, la curva es una línea recta, ¿está? El esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria, entonces debido a que aquí hay una relación, ¿no? Entre el esfuerzo y la deformación unitaria, ¿ya? Por eso que es proporcional, hasta alcanzar el límite de proporcionalidad, que se define por sigma PL. Si el esfuerzo excede por un poco el límite proporcional, como les digo, a veces el esfuerzo se excede, el material
puede todavía responder elásticamente hasta un límite elástico. Ahí está. ¿No? O sea, además, podría pasarme yo un poco, porque dice todavía puede responder al límite, entonces yo puedo tratar ese material con el comportamiento elástico, ¿no? Hasta este límite de proporción. Hasta este límite elástico. Hasta este límite elástico. ¿Ya? Bien. En la zona de excedencia, que también hemos dicho que se le llama zona de fluencia, ¿no? Porque ahí inmediatamente del esfuerzo del límite elástico que hemos visto acá, ahí nada más está, ¿no? Entonces ahí yo no incremento carga, pero fíjense cómo se deforma, cede, fluye. La deformación está fluyendo porque se está incrementando esa variación de longitud, pues, ¿no? Y dice, un incremento ligero del esfuerzo produce la deformación permanente o plástica. Este comportamiento se conoce como fluencia o cedencia, y el esfuerzo que lo causa es llamado esfuerzo de fluencia, que se representa por sigma sub i. Si se retira la carga, parte de la probeta retoma sus dimensiones originales, pero ciertas partes sufren deformación permanente o plástica. Eso quiere decir que se ha producido que el elemento o el material sea fatigado. Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No, mi, es todo claro. Ok, ya estamos en el comportamiento plástico, ¿no? Estamos en la zona de excedencia. Aquí, dentro del comportamiento plástico, estamos en la zona de endurecimiento por deformación. Dice que esa zona de endurecimiento, dice, aún con el área de la sección transversal bastante uniforme, o sea, suponiendo que todavía esta área, ¿no? Esta área inicial se mantiene, ¿no? Podríamos decir que como ya se está produciendo el estiramiento, esta zona se está adelgazando, pero no es mucha la variación, ¿ya? Que todavía podríamos pensar que es el área inicial. No es mucha, pero se está adelgazando toda esta probeta parejo, debido a que está conectado pues a estas cargas, ¿no? Pero no es mucha la variación que yo puedo suponer que en la zona de endurecimiento, aún con el área, dice la sección transversal, bastante uniforme, la probeta ofrece una última resistencia antes de la fractura, alcanzando el esfuerzo máximo llamado esfuerzo último. A esto se le llama la ordenada máxima, ¿no? Del esfuerzo. Esta es la ordenada máxima del esfuerzo y se le llama esfuerzo último, ¿ya? No se olviden, el sigma PL, que depende de la nomenclatura de cada bibliografía, ¿no? En este caso es límite de proporcionalidad. Sigma sui, límite de fluencia, porque en algunos casos van a ser datos, en algunos enunciados de aplicaciones, de repente no se les va a dar estos, ¿no? Se les puede dar el último, pues, entonces para que no esté el material sujeto a que se produzca un colapso, se le da pues un coeficiente, ¿no? Que me permita darle una seguridad a ese esfuerzo para que no falle. A eso se le llama esfuerzo admisible, ¿ya? Eso lo vamos a ver después. Entonces, a estos esfuerzos que también podrían ser datos en un enunciado, ¿no? Se podría decir que este esfuerzo último vendría a ser la máxima ordenada que puede lograr en esta zona de endurecimiento, ¿ya? Bien, entonces, después entramos a esta parte de acá, que sería la zona de estricción, esta zona verde, ¿no? Fíjense ustedes que la ordenada, o sea, el esfuerzo, comienza a descender. Eso es debido a un fenómeno se podría decir, esta es zona de restricción, pero se produce por un fenómeno de estricción, ¿ya? Y ese fenómeno, fíjense ustedes, dice, alcanzado el esfuerzo último, o sea, este de acá,
el área de la sección comienza a reducirse. El área de la sección de la probeta, dice, comienza a reducirse en una zona muy localizada, ¿no? O sea, ya no es parejo la reducción, sino ahora sí se focaliza específicamente en una zona. La probeta forma un cuello que solo puede soportar una carga decreciente, ¿no? Ahí es donde comienza, al reducirse el área, esta carga comienza a decrecer. Es por eso que la curva tiene esta forma. Por ello, la curva del diagrama tiende a bajar hasta fallar en el punto de esfuerzo de fractura. O sea, llega un momento en que se focaliza tanto, se adelgaza tanto la zona súbitamente que se produce la fractura, ¿ya? Y eso se le llama también fenómeno de estricción. Está dentro de la zona de restricción, pero el fenómeno es estricción. Bien, entonces dice, bueno, eso es lo que concierne a lo que es la curva, ¿no? La curva esfuerzo de formación unitaria. Ahora vamos a ver otras propiedades. Materiales dúctiles son todos aquellos materiales que presentan grandes deformaciones antes de su rotura. En otras palabras, ¿no? Yo pregunto, en el caso del acero, ¿es un material dúctil? Alumnos, en el caso de No, acero, profesora. no, sí, es un material dúctil. El acero es un material dúctil que me permite tener grandes deformaciones antes de la rotura. Es por eso que estoy sometiendo la probeta de acero al ensayo de tracción, para que ustedes vean cómo le voy incrementando carga, ¿no? Le voy incrementando carga, le voy incrementando, y fíjense cómo se está deformando, ¿no? O sea, sí, el acero es un material dúctil porque soporta grandes deformaciones, ¿ya? Y sobre todo el acero dúctil, ¿no? Porque hay varios tipos de aceros. O sea, el acero dúctil es un acero que es bajo en carbono. Entonces, estos van a absorber grandes cargas de impacto, exhiben grandes deformaciones que advierten una falla inminente. Justamente por eso es que se utiliza el acero estructural de baja carga para soportar los esfuerzos de tracción en el caso de una viga de concreto reforzado, ¿no? Acuérdense que el concreto es bueno soportando cargas de compresión, ya que hay una zona del concreto que va a soportar cargas de tracción, es ahí donde se reemplaza por una cuantía de acero, que va a absorber todos los esfuerzos de tracción, ¿ya? Bien, entonces la ductilidad de un material puede medirse mediante la elongación en porcentaje y la reducción del área, que es el fenómeno de fricción, también en porcentaje, ¿no? Materiales dúctiles, entonces, dice elongación. La elongación es la deformación unitaria del espécimen, que eso ya le hemos visto, la variación de la deformación, o sea, longitud inicial menos longitud final, o longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial, en porcentaje, ¿no? Ahí está, que sería L la longitud calibrada inicial, LF longitud final, entre las marcas. Estricción, reducción del área. Estricción tiene que ver con el área. Reducción del área de la sección del espécimen fractural. Sería el área inicial menos el área final entre el área inicial, en porcentaje. Ahí está. ¿Ya? Entonces ya sabemos que cuando hablamos de elongación es en cuanto se refiere en cuanto a la longitud, ¿no? En porcentaje, la variación. Y en cuando hablemos de estricción, estamos hablando de la reducción del área, pero también en porcentaje, ya del espécimen fracturado, ¿no? Y acá ustedes pueden ver, miren, este es el espécimen inicial, debidamente, ¿no? Calibrado, tanto para el área como para su longitud inicial, ¿no? ¿Ok? Y fíjense que debido a que le estoy incrementando carga axial, fíjense, ya este es en el comportamiento plástico. Fíjense cómo se focaliza una zona bien localizada y se ve un adelgazamiento del área, ¿no? Y fíjense que súbitamente
se produce la falla, ¿no? Y se vuelve a medir la longitud final y el área final, para poder hallar la elongación y para poder hallar la estricción, ¿no? Teniendo la longitud final menos la longitud inicial, entre la longitud inicial por el 100%, para hallarlo en porcentaje. En cuanto a la estricción, área inicial menos el área final entre el área inicial por el 100%, para obtenerlo en porcentaje, ¿no? Entonces, a esto se le llama elongación y estricción. Bien, materiales dúctiles y frágiles. Continuamos con materiales dúctiles. La mayoría de los metales no exhibe una zona de fluencia bien definida. Por ello, una práctica difundida es utilizar el método de desviación para definir el esfuerzo de fluencia. ¿Ya? Bien. Aquí podemos observar en este diagrama esfuerzo. Las unidades acá están en kilolibras sobre pulgada al cuadrado y la deformación unitaria, ¿no? En pulgadas sobre pulgadas. Acuérdense que deformación unitaria es adimensional, ¿ya? Pero de todas maneras hay que indicar en qué unidades debido a la carga, al esfuerzo, ¿no? Debido al esfuerzo. Bien, y acá ustedes se van a poder observar, ¿no? Que muchos materiales no exhiben la zona de fluencia. Fíjense ustedes, no exhiben la zona de fluencia en donde yo no necesito agregar carga para que el material fluya, ¿no? Como lo ha hecho en el anterior gráfico del acero. A veces es difícil ubicar la zona de fluencia. No se define, como dice acá, no exhibe una zona de fluencia bien definida. Por ello, una práctica difundida es utilizar el método de desviación para definir el esfuerzo de fluencia, que muchas veces se hace como dato, ¿ya? Acá dice, el método de desviación consiste en tomar una deformación unitaria igual a 0.02, ¿qué significa? Sería 0.2 en porcentaje, y trazar una línea paralela a la recta elástica. O sea, yo tengo bien definido si esta recta elástica y a 0.002, que vendría a ser en porcentaje 0.2%, trazo una paralela a este segmento rectilíneo, ¿ya? Y va a interceptar en algún punto de la curva, como en este caso, ¿no? A la recta elástica. La intercepción de la línea con la curva que está de celeste, esta paralela que es a esta línea, define el esfuerzo de fluencia. Ahí está. ¿No? En otras palabras, como acá no, en esta curva no se ha definido el límite de fluencia, yo lo puedo definir mediante este procedimiento del método de la desviación, que a veces es dato, ¿no? En algunas aplicaciones, ¿ya? Bien, por lo tanto dice, ahora vamos a ver para los materiales frágiles. Son aquellos materiales que exhiben poca o ninguna fluencia antes de su rotura. En otras palabras, no se deforman, ¿no? Y sin embargo, es rápido su rotura, ¿no? O sea, no exhiben grandes deformaciones. A eso se les llama materiales frágiles. Entonces, en ingeniería se consideran materiales frágiles al hierro fundido, laminar, o hierro gris. Yo le aplico una fuerza y al toque se produce la falla, ¿no? La rotura. Y también el concreto. Si yo le aplico tracción al concreto, pues se va a producir la falla, ¿no? Porque no, el concreto no es bueno resistiendo esfuerzos de tracción. Sí es bueno resistiendo esfuerzos de compresión, ¿ya? Pero no de tracción. También se considera que el concreto es un material frágil, al igual que el hierro fundido. Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna consulta? Alumnos. Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna consulta? No, profesora, todo claro. Bien, entonces continuemos entonces con la parte
Bien, entonces ya sabemos lo que es materiales dúctiles, materiales frágiles, que son propiedades también de los materiales, ¿no? Pero en nuestro caso también son importantes para elegir el material. Bien, y acá podemos observar nosotros, ¿no? Fíjense el comportamiento de un material frágil. Los esfuerzos, ya que sabemos que este es el eje de las ordenadas, ¿no? Positivo, este sería el eje de las ordenadas negativo y el eje de las abscisas negativo. Fíjense ustedes que los materiales frágiles son buenos resistiendo esfuerzos en compresión. Es por eso que estos valores son negativos. El negativo me está indicando que resiste esfuerzos en compresión. Acá son los esfuerzos en tracción, ¿ya? Y fíjense ustedes cómo se están produciendo los acortamientos. Ya que está en compresión, ¿no? Se acortan. Y acá el concreto también está en compresión, porque es bueno resistiendo esfuerzos en compresión. Es por eso que acá este esfuerzo está en negativo. Aquí es positivo, esfuerzos de tracción, y acá esfuerzos en compresión. El concreto es bueno resistiendo esfuerzos de compresión. Y fíjense ustedes los acortamientos, ¿no? Porque está en la zona de las abscisas negativas. Aquí es abscisas positivas, aquí son los alargamientos y acá son los acortamientos. Y fíjense ustedes, este es el hierro fundido, fíjense cómo es la curva, ¿no? Que describe el material, o sea, esta probeta de hierro fundido, cómo describe esta curva. Y en el caso de la probeta de concreto, fíjense cómo describe también esta curva, ¿no? Y ahí ustedes se dan cuenta, pues, que estos materiales, ¿no? Tienen la propiedad de la fragilidad, ¿no? Claramente se puede observar, ¿ya? Bien, un momentito, por favor. Alumnos, ¿me están escuchando? Sí, profesora. Alumnos. Ok, bien. Disculpen, pero tenía que colocar la batería. Se estaba agotando la batería. Bien, entonces, como ustedes ven, alumnos, ya hemos visto lo que concierne a lo que es materiales frágiles, ¿no? Y también tenemos ahí el fenómeno de elongación y el fenómeno de estricción, ¿ya? Y para ver la ley de Hooke, como ustedes ven, que es este concepto tan importante para nosotros, porque ahí vamos a ver la relación o la proporcionalidad que existe entre la carga axial con la deformación en el sentido longitudinal. Dice, la mayoría de materiales en ingeniería exhiben una relación lineal, que vendría a ser este segmento, ¿no? Entre el valor del esfuerzo normal y la deformación unitaria dentro de una zona elástica. Ya sabemos que estamos trabajando en el comportamiento elástico, hasta el límite de proporcionalidad. Esta proporcionalidad fue descubierta por Robert Hooke en el año de 1676. Miren ustedes, prácticamente gracias a su inquietud, ¿no? Logró pues esta tan importante propiedad, ¿no? Y fíjense ustedes
En este caso, como estamos trabajando con el segmento rectilíneo, ¿no? Aquí se mantiene constante la tangente de alfa. Entonces, eso quiere decir que esto es una constante, ¿no? Entre el esfuerzo y la deformación. Entonces, a esta constante, que es la tangente de alfa, la llamó E, que nosotros lo conocemos como módulo de elasticidad. Y a esto se le llama la conocida ley de Hooke, ¿ya? Módulo de elasticidad, que es una constante, es igual al esfuerzo normal promedio entre el módulo de elasticidad del material. Entonces, a esto se le conoce como la ley de Hooke, ¿ya? Bien, por lo tanto, entonces, ya que conozco esta constante que me permite justamente trabajar en el comportamiento elástico, o sea, hasta el límite de proporcionalidad, se le llama constante de proporcionalidad. También se le dice módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿ya? Dice, los aceros, según su contenido de carbono y elementos aliantes, tienen diferentes comportamientos y propiedades mecánicas. Sin embargo, poseen el mismo módulo de elasticidad. A pesar que los aceros tienen diferentes características según el contenido de carbono y elementos aliantes, van a mantener constante este valor de acá, que es el módulo de elasticidad del acero, que es 210 gigapascales. Fíjense ustedes acá. Acá tengo diferentes tipos de acero. Tengo diferentes tipos de acero. Tengo diferentes esfuerzos que van a soportar esos aceros. Pero este módulo, que es la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria, para todos estos aceros se mantiene constante, ¿ya? Para todos estos aceros se mantiene constante. Si yo divido, ¿no?, este valor del esfuerzo normal entre su respectivo deformación unitaria, me da esta constante. Para cualquier tipo de acero, siempre me va a dar esta constante. Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No, profesor. Ok, lo que quiero que se den cuenta es que esa propiedad se mantiene constante para cualquier tipo de acero estructural en diferentes direcciones, ¿ya? Igualmente que lo vamos a ver con la relación de Poisson, igualmente que lo vamos a ver con el valor de G, que es otra propiedad del material, que es el módulo de rigidez. Bien, por lo tanto, entonces, aquí podemos ver un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Acero estructural, acero ASTM A33, son las características, ¿no?, del espécimen. Tengo el módulo de elasticidad, que es 200 gigapascales. Tengo el esfuerzo en el límite de proporcionalidad, que es similar a 250 megapascales. Me piden que determine la deformación unitaria en el límite plástico, ¿ya? Hacer yo, ya que sé que esta es la constante, ¿no? O módulo de elasticidad o la ley de Hooke. Yo sé que eso, ¿no?, en el límite expresión unitaria en el límite de proporcionalidad, ¿no? Despejo este valor, fíjense ustedes, esto es dato, ¿no? Uniformizo unidades y me sale que esta deformación unitaria en el límite de proporcionalidad es 0.12 por 10 a la menos 12 milímetros sobre milímetros. Bien, entonces, yo sé que la deformación unitaria es la deformación final menos la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial. Entonces, si yo le doy a esto un valor de la longitud inicial de 1000 milímetros, ¿no? Reemplazo aquí, fíjense ustedes, este valor de acá es, un ratito, este de acá es la deformación en el límite de, la deformación unitaria en el límite de proporcionalidad, ¿no? Entonces aquí yo le estoy sumando, sería 1.0012 por la longitud inicial, que es 1000, esta de acá. Y fíjense ustedes la longitud final, sería 1000, un milímetro punto 2, ¿no? 1001.2 milímetros, ¿no?
Eso es lo que prácticamente sería la longitud final de este elemento. ¿Ya? Bien. Entonces, acá la ley de Hooke, vamos a ver la deformación permanente. Dice, si el material es cargado dentro de la región plástica y luego se descarga, la deformación elástica se recupera, pero sin embargo la deformación plástica es permanente. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo me excedo y ya estoy en el comportamiento plástico, ya no en el comportamiento elástico. Por eso dice acá, si el material es cargado dentro de la región plástica, no elástica, sino plástica, y luego se descarga, o sea, le quito la carga, la deformación elástica se recupera. Recupero la deformación en el comportamiento elástico, pero en el comportamiento plástico ya no lo recupero, ya queda permanentemente. Es por eso que se dice que el material se fatiga. ¿Ya? Bien, acá tenemos otra propiedad, la tenacidad. La tenacidad dice que es el área bajo la curva esfuerzo normal de formación unitaria. Es el área bajo la curva de formación, disculpen, esfuerzo normal de formación unitaria. Dice, en ingeniería es importante que un diseño busque con una buena combinación de buena resistencia y ductilidad aceptable. ¿No? En otras palabras, sí tengo una buena resistencia y que también el material se deforme, pero no exageradamente, ¿no? Y es por eso que podemos ver que esto es la tenacidad. Bien, entonces aquí, bueno, tenemos algunas aplicaciones que ahorita no las vamos a ver, pero esta sí la voy a mencionar a grandes rasgos para que ustedes puedan ver. Bueno, las voy a mencionar para que ustedes puedan también algunas aplicaciones revisarlo. En este caso es una referencia de Hibbeler, de mecánica de materiales, y me dicen que determine el módulo de elasticidad, me dicen que determine el valor del esfuerzo normal de fluencia, ¿no? En este caso por el método que me han, este método, un ratito, por favor, el método de desviación, por el método de la desviación. ¿Ya? Me dicen que determina el esfuerzo en el límite de proporcionalidad, el esfuerzo de fractura y el esfuerzo último. Miren, aquí tengo yo prácticamente dos curvas, ¿ya? Dos curvas. En el caso de la curva A, ahí claramente se define el segmento rectilíneo. Entonces, claramente yo puedo trazar, ¿no? Hasta el punto donde se mantiene la proporcionalidad, o sea, el segmento rectilíneo, este punto para definir el esfuerzo en el límite de proporcionalidad, que sería este de acá, ¿ya? Y su consecuente deformación unitaria en el límite de proporcionalidad, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, no habría ningún problema acá. El valor del esfuerzo normal de fractura sería la máxima ordenada, ¿ya? Y en el caso, disculpen, de fractura es cuando se produce la rotura. Y el esfuerzo último es la máxima ordenada. Que acá, fíjense ustedes, en esta curva, prácticamente el máximo punto está acá, ¿no? Pero acá sí se vislumbra en esta curva, ¿ya? Bien, eso es en cuanto a estos esfuerzos. Pero en cuanto a este valor de acá, si yo no tengo definido el límite de fluencia, disculpen, el esfuerzo de fluencia, lo voy a hacer por el método, ¿no?, que he mencionado, y trazo un segmento paralelo a 0.002, que vendría a ser 0.2%, ¿no?, a esa distancia. Trazo una paralela a este segmento. En el punto que intersecta, que sería A',
sería el esfuerzo de fluencia por el método, ¿no? Entonces, ese valor sería 68. ¿Ya? Y al determinar el módulo de elasticidad, yo lo puedo determinar que sería el esfuerzo, ¿no?, en el límite de fluencia entre la deformación unitaria en el límite de fluencia. Ese valor me va a dar justamente el valor de este módulo de elasticidad o la ley de Hooke. ¿Ya? Esa es la forma como se trabaja en estos gráficos. No sé si tienen alguna duda, alumnos. Alumnos. Profesora, disculpe. Sí. No le entendí bien al momento donde halló el esfuerzo de 68. Ya. Ese se va a aplicar este método. Acá hemos visto cuando no se vislumbra las propiedades en la curva esfuerzo de formación unitaria, vamos a hacerlo por el método de desviación, sobre todo en materiales dúctiles. ¿Ya? Acá no puedo observar yo la zona de fluencia, ¿no? En donde no tengo que incrementar la carga para que se produzca la fluencia, como en el caso del acero. En el caso del acero, fíjense ustedes la zona de fluencia. No aumento la carga, pero sin embargo el acero se deforma. Esta zona en muchos materiales no se observa. Es difícil de observar esa zona. ¿Ya? En cambio, en el acero sí permite observar. Entonces, para yo determinar esa zona de fluencia en muchos materiales que no se puede determinar fácilmente, aplico el método de la desviación. Este método de acá que hemos explicado. ¿En qué consiste este método de acá? En que de todas maneras se va a definir este segmento rectilíneo, ¿no? Que me define la ley de Hooke. O sea, el módulo de elasticidad, que es igual al esfuerzo normal entre deformación unitaria. Entonces, yo, para aplicar este método, tengo que tomar una deformación unitaria igual a este valor. Ahí está, 0.002. Y de ahí trazo una paralela a este segmento. En donde intersecte, ese es el valor del esfuerzo de fluencia. Pero debido a este método de la desviación. ¿Ya? Es lo mismo que voy a hacer acá. Ya que no está definido en esta curva, ¿no? No está definido, ¿ok? Igualmente en la otra no está definido la zona de fluencia. Me piden que determine la zona de fluencia por el método de la desviación. Entonces, yo tomo a una deformación unitaria de 0.2, este de acá, que en porcentaje es este valor, y por ese punto trazo la paralela a este segmento recto. Entonces, donde intercepta va a definir el valor del esfuerzo de fluencia, que en este caso sería 68, y si yo, como esto de acá es lo mismo, 0.002, lo proyecto y de repente va a intersectar en C, y ese valor de fluencia sería 90. Disculpen, aquí sería de fractura, ¿ya? Aquí sería de fractura, porque ya hemos alcanzado el punto máximo. Se dan cuenta que acá son dos materiales diferentes, y fíjense el comportamiento trazando a 0.002, ¿no? Y ahí ustedes, si yo trazo de aquí una paralela acá, ahí puedo definir el punto de fluencia, pero para el otro material, ¿no? Que también vendría a ser el mismo que este por ser paralelo a este eje. ¿Ya? No sé si hasta ahí alumno me entendió.
¿Alumno? Sí, profesora, sí está bien. Ok, igualmente para este caso, aquí determinar la deformación unitaria permanente, ¿no? Fíjense acá yo tampoco no tengo la zona de fluencia, no tengo la zona de fluencia, pero sí fíjense este segmento recto, y aquí me está definiendo el punto en donde prácticamente está el límite de proporcionalidad, ¿no? Y justo ahí le están poniendo sigma sui, o sea, en otras palabras, ahí está la fluencia, justo ahí está la fluencia. Entonces, fíjense ustedes acá, a 0 punto, en este caso de este material, ahí estoy definiendo cuál sería su deformación para ese punto. Igualmente en el punto B también estaría definiendo cuál sería la deformación a ese punto, ¿no? Y ya que me están pidiendo la deformación unitaria permanente, muy bien, como ya está en zona de fluencia acá, ya está en zona de fluencia, ¿no? Sobre este punto yo voy a trazar una paralela a esto. Entonces, lo que se estaría deformando sería esto de acá, que es prácticamente la deformación que va a retornar, y esto sería la deformación unitaria permanente. O sea, prácticamente lo que estoy haciendo es basándome en los conceptos, ¿ya? Acuérdense que esta es deformación unitaria y esto es el valor del esfuerzo normal, ¿ya? Bien. Entonces, aquí vamos a ver la relación de Poisson. Por favor. Me equivoqué. Bien, alumnos, voy a ponerles un video para que ustedes puedan ver. 2 videos les voy a poner, son pequeños, ya para que ustedes vean el ensayo de tracción de una probeta de acero estructural, ¿ya? Alumnos, ¿están escuchando? ¿Están Sí, escuchando? profesora, sí se escucha. Ah, ya, ok. Ya, voy a apagar el micro para que puedan escuchar mejor, ¿ya?
Bien, alumnos, voy a ponerles otro video. Alumnos, voy a ponerles otro video en donde ahí se van a dar cuenta un poco más detenidamente de todo lo que les he ido explicando, ¿ya? Alumnos, ¿escuchan? Sí, profesora, sí se escucha. Sí, profesora. Ya, ok. Tenemos varias unidades de que está compuesto el equipo. La unidad de control, que es la computadora, con su impresora para imprimir los gráficos, los resultados. La batería, en caso de corte de fluido eléctrico, la batería. El interfase para traducir los datos del lenguaje binario al lenguaje de ordenador. La unidad de fuerza, que es una bomba hidráulica. Y la unidad de enfriamiento, para mantener todas las conexiones, las mangueras, las conexiones hidráulicas frías. Y la unidad central, o la de ensayo, ¿no? La unidad principal, donde se hace el ensayo. Alumnos, ¿me están escuchando? Alumnos, fíjense cómo se está focalizando la zona donde se está produciendo un adelgazamiento en el área de la sección transversal. ¿Ya? Ahí se van a dar cuenta ustedes cómo se va a producir el fenómeno de estricción. Bien, vamos a continuar.
Alumnos, alumnos, ¿se han dado cuenta que todo lo que... Alumnos, hago la pregunta, no sé si quieren que les vuelva a pasar de nuevo el video, pero explicándoles. Sí, Alumnos. profesora. Ok, Sí, profesora. ok. Bien, alumnos, ahí prácticamente se está produciendo con la calibración de la probeta. ¿Están escuchando, no, alumnos? Sí, sí lo escuchamos. En algunos pasos yo voy a intervenir, ¿ya? Fíjense, se está produciendo con la calibración inicial tanto de la longitud inicial de la probeta como del raya, o del diámetro de la probeta. Ahí se está colocando la probeta mordazas de la máquina de estudio de tracción. Se supone que tiene que ser acción gradual. El ajuste tiene que ser gradual. No puede ser el ajuste rápido, no. Tiene que ir gradual. O sea, Buenas tardes, disculpe, no se está escuchando bien, no sé si es mi internet o el de usted. A ver, mis compañeros pueden confirmar. alumnos, ¿están escuchando? Ahora sí, profesor. Ah, ya. Ok. Bien. Si se dan cuenta, ya una vez que se ha colocado la probeta en las mordazas de la máquina de ensayo a tracción, se le somete a cargas que son constantemente incrementadas, cargas de tracción. Y fíjense, acá tenemos el diagrama esfuerzo normal promedio versus el esfuerzo, disculpen, la deformación unitaria. Y acá ya se ha producido prácticamente la máxima ordenada. O sea, estamos en el comportamiento plástico del material, en la zona de endurecimiento. Y fíjense ustedes cómo se ha focalizado en la probeta una zona donde hay un adelgazamiento de la fricción transversal. Se le sigue incrementando carga, pero si se dan cuenta, debido a este adelgazamiento, se produce el descenso del esfuerzo normal. Ahora se observa cada vez más, se observa el fenómeno de estricción. Ahí se produjo la rotura. Miren, ahí ya se produjo la rotura.
se separa prácticamente se quita la carga de tracción para proceder a retirar la probeta, ¿no? Ustedes ven. Ahí está la probeta. Se va a proceder a retirarla, ¿no? Se retiran ambas partes de la probeta para de nuevo hacer la calibración final. Ahí se unen las dos partes para hacer la calibración final, tanto del diámetro, ¿no?, del cuello, donde está producido el fenómeno de estricción, y la longitud final, ¿no? Ahí vemos el alargamiento, 5.9 milímetros, y la variación del diámetro, que es 3.15 milímetros, ¿no? O sea, lo que se ha acortado el diámetro, ¿no? Bien, alumnos, entonces se han dado cuenta el comportamiento del acero estructural, ¿no? Tomando en cuenta que se ha hecho un ensayo de una probeta de acero estructural. Bien, vamos a continuar con la clase entonces, alumnos. No sé si tienen alguna duda. Alumnos, ¿alguna pregunta? Todo claro, profesora. Ok, entonces continuamos con la clase, ¿ya? Esto ya más o menos les ha dado una idea del comportamiento del material. En este caso, la probeta de acero estructural, ¿no? Como debido a que está sometida a cargas axiales de tracción, incrementando la carga, ¿no? Vemos que se produce diferentes puntos que me definen propiedades del material hasta que se produzca el fenómeno de estricción, que es la rotura inminente, ¿no? Bien, un momentito, por favor. Bien, alumnos, vamos a continuar con la clase entonces, ¿ya? Bien. Quería que, antes de empezar con la relación de Poisson, quería que ustedes vieran el video para que más o menos ya tienen una idea del comportamiento de una probeta de acero estructural sometida a ensayo a tracción, ¿no? Y ven cómo el material, debido a que está sometido a cargas axiales de tracción, se va a ir deformando. En este caso se va a ir alargando, ¿no?, en el sentido longitudinal. Pero no solamente se alarga en el sentido longitudinal, sino se está acortando en el sentido transversal, ¿ya? Y en el caso del sentido transversal, la propiedad que está relacionada al material es la relación de Poisson, justamente. Es esta relación de Poisson.
En este caso, fíjense, continuando ya con la clase, dice, un cuerpo cuando es sometido a una carga axial, no solo tiene cambios de longitud, como ya hemos visto en la probeta de ensayo-tracción, ¿no? O sea, en la dirección axial. Dice, si la carga de tracción se contrae lateralmente, o sea, en la sección transversal, se contrae, se acortan las dimensiones, en otras palabras. Y si la carga de compresión, ¿no? En la sección transversal, crece, ¿no? En otras palabras, si se acorta la longitud del elemento, transversalmente crece o lateralmente crece, como ustedes pueden observarlo acá. Acá estoy con la carga tracción, ¿no? Que está sometida longitudinalmente a lo largo del eje de esta barra. Y fíjense ustedes cómo se está alargando el elemento, ¿no? Un alargamiento total sería delta, por lo tanto acá sería delta medios, ¿no? Pero fíjense qué es lo que está pasando transversalmente, de lo que inicialmente tenía esta sección, ¿no? Ahora se ha reducido la sección. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha deformado, pero se alargó longitudinalmente de acuerdo a la carga de tracción, pero en la sección transversal se acortó, ¿ya? Y fíjense acá otro elemento, otra barra que está sometido a esfuerzos de compresión. Fíjense cómo la barra se acorta, se reduce o se acorta en ambos extremos delta medios, ¿no? Y prácticamente la sección, ¿qué está pasando con la sección? Se agranda. Aquí se reduce la sección y aquí se agranda la sección, ¿no? Igualmente ustedes están viendo que también sufre el diámetro aquí un alargamiento, mientras que aquí el diámetro sufre un acortamiento. Alumnos, se dan cuenta, ¿no es cierto?, que la relación de Poisson tiene que ver con las deformaciones en el sentido transversal de la carga axial, ya sea esta que esté en tracción o ya sea que esta esté en compresión, ¿ya? Bien, entonces, Poisson determinó que dentro de la zona elástica, no estoy hablando del comportamiento plástico, ¿eh? Estoy hablando del comportamiento elástico, o sea, donde se mantiene la proporcionalidad entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria, o sea, hasta el límite de proporcionalidad. Dice, entonces las deformaciones son proporcionales, ¿no? Se mantiene esta proporcionalidad. Por lo tanto, la relación de Poisson se representa por la letra V. En algunas bibliografías se representa por la letra U. Es la deformación unitaria lateral o transversal entre la deformación unitaria longitudinal, en el sentido de la carga axial. El negativo es porque en el caso de que acá sea fuerzas de tracción que producen el alargamiento en el sentido longitudinal, ya sabemos que en sentido contrario, en la sección transversal se producen acortamientos. Y como la relación de Poisson es una propiedad del material, tiene que ser positivo, por eso se coloca el negativo acá. Entonces, la deformación unitaria en el sentido longitudinal o axial, también se le dice, es justamente este valor de delta, ¿no? La suma de este de acá más esto de acá me da delta entre la longitud inicial de la barra. O sea, longitudinal es en el sentido axial de la carga. Esa es la deformación unitaria en el sentido longitudinal. Y la deformación unitaria en el sentido lateral o transversal es perpendicular al longitudinal. La sección transversal es perpendicular al sentido longitudinal. Muy bien, y como el diámetro es perpendicular al sentido longitudinal, entonces esa deformación que tiene que ver con el diámetro, ¿no es cierto? En este caso sería el lateral, para este ejemplo, sería este valor del delta prima entre el valor del radio, ¿no? Ya que no estoy trabajando, para este caso no estoy trabajando con el diámetro, sino con el radio, porque si no acá también habría otro delta prima, pues.
y tendría que considerar para el diámetro 2 delta prima, ¿ya? Entonces acá sería la deformación delta prima entre el radio. Ese sería entonces la deformación unitaria en el sentido lateral o transversal. Igualmente para este caso de acá. Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Miss, Alumnos. la deformación lateral, ¿lo puedo volver a explicar, por favor? Bien, la deformación lateral, ¿ya? Que justamente se define por la relación de Poisson, mediante este concepto, ¿no? Es una constante que es una propiedad del material. Esta constante es en todo el material, en diferentes direcciones. Y debido a que el material es homogéneo, constante, ¿no? E isotrópico, se va a mantener esta relación que la deformación unitaria lateral o transversal entre la deformación unitaria longitudinal, o sea, o axial en el sentido de la carga axial, es una constante. ¿Por qué el negativo? Porque una es contraria a la otra, ¿no? Si acá tengo tracción, alargamiento, acá se produce acortamiento. Y este valor tiene que ser positivo, ¿ya? Entonces, en el caso de la deformación unitaria longitudinal, es en el sentido de la carga axial. Es el delta. Yo tengo acá delta medio, más delta medio es delta. La deformación total es delta, que sería este valor entre L, la longitud inicial, ¿no? Y defino la deformación unitaria en el sentido longitudinal. Delta porque es lo que se incrementa, pues, ¿no? Y en el caso de la lateral, aquí también podemos darnos cuenta, voy a trabajar con el radio. El radio está en la sección transversal, ¿no? O lateral. ¿Por qué digo lateral? Porque es perpendicular al eje donde está siendo aplicada la carga axial, ¿no? Yo acá podría tomar, supongamos que este sea X, acá está Y y acá está Z. Lateral es Y, lateral es Z, porque están en la sección transversal. Pero X es perpendicular a la sección transversal. Es por eso que trabajo con el radio, ¿ya? Ahora, ¿por qué con el radio también y no con el diámetro? Porque si considero el diámetro, tendré que considerar 2 veces esta deformación. En cambio, si trabajo con el radio, ¿no? Ya que es lateral, trabajo con el radio y una vez esta deformación, ¿no? Y es por eso que esa deformación unitaria lateral o radial, también la puedo llamar en el caso de que esta sección sea circular, maciza, ¿no? Sería justamente esa variación del radio entre el radio, que sería la longitud inicial, por ser lateral o transversal. No sé si quedó claro ahora. Alumnos. Sí, profesora, ahora sí, gracias. Ok, bien. Por lo tanto, ya tenemos esta propiedad del material, ¿no? Entonces, claramente podemos observar que el signo negativo se debe a que una deformación unitaria positiva en la dirección longitudinal ocasiona una contracción lateral o transversal. Entonces, es una deformación unitaria negativa, ¿no? Por eso que se le coloca el negativo, porque la relación de Poisson tiene que ser positiva. El valor del coeficiente de Poisson se encuentra entre 0.25 y 0.33 para los diferentes materiales, ¿ya? Ahora, como ustedes ven, ¿no? Es el mismo caso que el dibujo anterior, ¿no? Entonces, fíjense ustedes acá. Bueno, ya estamos sobre la hora. El diagrama esfuerzo de formación cortante. Bien, alumnos, más bien, ya que veo que estamos sobre la hora,
Bien, ya hemos entrado a lo que vendría a ser la relación de Poisson, ¿no? Estas aplicaciones, voy a terminar con esta parte de acá del diagrama esfuerzo cortante de formación, que es la parte teórica. Dice, un elemento sometido a corte puro requiere de esfuerzos cortantes en sus 4 caras para mantener el equilibrio, que sería el dibujo A. Estos esfuerzos cortantes producen la distorsión del elemento, que sería el diagrama B, ¿no? Fíjense, cuando yo someto un volumen diferencial, un diferencial de volumen pequeño a esfuerzos cortantes, ¿ya? Aquí lo tengo en isometría, acá lo tengo lateral, en alzada, esta representación de acá. Y estos, fíjense ustedes, estas fuerzas, cómo me ocasionan que se deforme este elemento diferencial de volumen. Ahí está, ¿no? Debido a que estas cargas, o mejor dicho, estos esfuerzos están aplicados sobre estas caras. Y miren cómo me ocasiona la deformación, ¿no? Por eso dice, producen distorsión en el elemento, ¿ya? Pero es una distorsión angular. No es una distorsión en donde se incrementan las dimensiones de este elemento, sino es una distorsión en donde cambia la forma del elemento, ¿no? Es por eso que es una distorsión angular, ¿ya? Fíjense ustedes, inicialmente era acá 90 grados y ahora es 90 grados menos esta distorsión angular que está definida por gamma xi. Como acá se produce asimetría debido a estas cargas, ¿no? Tanto en la carga como en la estructura, esto vendría a ser la mitad de esta deformación angular y esto vendría a ser la mitad de esta deformación angular. La suma de ambas es esta deformación total angular, que le estoy restando a este ángulo de 90 grados. Entonces, justamente aquí vemos que esfuerzos cortantes me producen distorsiones angulares. Esa es la deformación cuando este elemento diferencial de volumen está sometido a esfuerzos cortantes, ¿ya? Por lo tanto, entonces, su diagrama esfuerzo cortante de formación angular, ¿no? Ya no sería deformación unitaria longitudinal, no sería deformación unitaria angular, porque las deformaciones no tienen que ver en el sentido longitudinal, sino tienen que ver en el sentido de la distorsión angular. O sea, estos 90 grados se distorsionó. Ahora vendría a ser 90 grados menos este valor de gamma que se le llama distorsión angular. ¿Ya? Bien, por lo tanto dice, al igual que en la prueba de la tracción, que hemos visto su diagrama, ¿ya? Cuando hemos visto su diagrama del esfuerzo, acá, ¿no? Tenemos el esfuerzo, este es el diagrama esfuerzo de formación unitaria longitudinal. Hemos visto el esfuerzo normal, promedio, versus la deformación unitaria longitudinal, ¿no? Ok, igual, acá vamos a trabajar con el esfuerzo cortante ahora, y su deformación es su deformación unitaria angular, que se representa por la letra gamma. O sea, aquí lo voy a trabajar con la letra gamma, y aquí lo voy a trabajar con la letra tau, y voy a hacer el mismo diagrama. Acá está. Esfuerzo cortante versus deformación unitaria angular. Dice, al igual que en la prueba de tracción, un material sometido a corte posee un diagrama de esfuerzo de formación, en el cual se exhibe un comportamiento elástico lineal, hasta alcanzar un límite de proporcionalidad. En este caso, en ese caso del que habíamos visto en la prueba de la probeta de ensayo de tracción, hemos visto sigma en el límite de proporcionalidad, ¿no? Pero ahora aquí vamos a ver
tau en el límite de proporcionalidad, ¿no? Que sería el segmento rectilíneo. ¿Ya? Este segmento rectilíneo. Además, y está definido por la máxima ordenada, ¿no? Del segmento rectilíneo. Además, el diagrama posee un esfuerzo último, como ustedes ven acá, la máxima ordenada, tau último, tau U, dice, y un esfuerzo de fractura, tau su F, ahí está. ¿No? O sea que prácticamente ya esos conceptos ya los conocemos, ¿ya? Y por lo tanto, para este correspondiente esfuerzo cortante en el límite de proporcionalidad, su correspondiente deformación unitaria angular en el límite de proporcionalidad. Acá, en el esfuerzo último, la máxima ordenada del esfuerzo cortante, su correspondiente deformación unitaria angular, última. Y en la fractura, donde se produce la rotura, su esfuerzo cortante en la fractura con su correspondiente esfuerzo, disculpen, deformación unitaria angular en la fractura. ¿Ya? Es casi lo mismo, solamente que ya estamos trabajando con el esfuerzo cortante versus su deformación unitaria angular. Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No, profesor. Ok, entonces fíjense ustedes, la ley de Hooke para el corte, en la región donde se exhibe el comportamiento elástico lineal se describe como esta constante. Nosotros, en la ley de Hooke, cuando vimos esfuerzo normal de formación unitaria, vimos que teníamos la constante E, que es el esfuerzo normal entre el valor de E. Aquí también tenemos esta proporcionalidad y la representamos por la letra G, que es el módulo de elasticidad por corte, o también se le dice el módulo de rigidez, que no es otra cosa que la ley de Hooke, pero para el diagrama esfuerzo cortante de formación unitaria angular, ya que se representa por la letra gamma. Muy bien, por lo tanto, entonces, fíjense ustedes, este módulo de rigidez G posee las mismas unidades que el módulo de elasticidad E, ya que la deformación unitaria cortante se expresa en radianes. Este valor de acá, esta deformación unitaria angular, se expresa, o también se le dice deformación unitaria cortante, o deformación unitaria angular, son sinónimos, ¿ya? Se expresa en radianes, ¿ya? Y acá no hay ningún problema porque también es el valor del esfuerzo. Y estas unidades de G son iguales a las unidades del módulo de elasticidad, ¿ya? Unidad de esfuerzo sobre unidad de área, ¿no? Bien. Entonces, esta fórmula la vamos a deducir cuando estemos viendo transformación de esfuerzo. Pero acá ya la estoy presentando. Diagrama esfuerzo cortante de formación. Dice, en los capítulos posteriores se va a demostrar que las tres constantes, módulo de elasticidad, módulo de rigidez o corte, y la relación de Poisson están relacionadas mediante esta expresión matemática, que se demuestra experimentalmente. ¿Eh? Son tres constantes propiedades del material. Que el módulo de rigidez o módulo de corte es igual al módulo de elasticidad entre 2 veces 1 más la relación de Poisson. Esta constante más adelante se va a demostrar. Pero ahorita ya le estoy dando como un alcance. ¿Ya? Bien. Bien, ya esto de acá lo vamos a ver después, alumnos. De todas maneras, como lo voy a subir la clase para que usted lo vaya revisando, si gustan lo pueden ir viendo, ¿no? Porque estos problemas son del libro de Giver. ¿Ya? Bien, entonces, lo estoy dando para ya que ustedes puedan. Voy a llamar lista, por favor, porque ya estamos sobre la hora. Bien, Brian Estefano, Presente, Krause, profesora. Presente. ok. Carlos Alberto Flores,
Presente, profesora, buenas tardes. Ok, David Armando Guerrero. Presente, profesora. Ok, Diana Salomé Parra. Diana Salomé. Ok, Fabián Andrés Ardiles. Presente, ingeniera Ardiles. Ok, Franz Modesto Contreras. Presente, muy buenas tardes. Ok, Israel Bravo Llano. Presente, profesora, buenas tardes. Ok, Jefferson Poles Encalada. Sí, ingeniero. Encalada, presente, buenas tardes. Ok, John Aldo López Lazo. Presente, profesora. Ok, John Michael Mendoza. Presente, profesora, buenas tardes. Ok, Leopoldo Dante Ramos. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ok, Luis Fernando Torres. Presente, ingeniera, buenas tardes. Ok, Moche Emmanuel Aguirre. Presente, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Nayeli Rodríguez. Nayeli Rodríguez Pérez. Presente, ingeniero. Ok. Nick Fabián Guapaya. Presente, profesora. Ok. Norville Andrés Ordóñez. Presente, profesora. Ok. Patrick Yamil Andrade. Presente, profesora. Ok. Roger Nino Pariona. Presente, ingeniera, buenas tardes. Ok. Víctor Manuel Martínez. Presente, profesora, buenas tardes. Ok. Joisel Córdoba. Presente, profesora, buenas tardes. Ok. Modesto Machaca. Joseph Fran Alania. Bueno, están en sugerencia. Bueno, bien, alumnos, hasta ahí nos vamos a quedar. Voy a subir la clase para que ustedes lo revisen y vayan resolviendo algunas aplicaciones, ¿ya? Que son directamente la aplicación directa de la ley de Hooke. La próxima clase vamos a ver ejercicios, ¿no? Y acerca de la ley de Hooke y acerca de la relación de Poisson, para que ustedes vean cómo debido a la solicitud de la carga axial, cómo se deforman los elementos, ¿no? No solamente longitudinalmente, sino transversalmente, ¿ya? Bien, alumnos, entonces estudien, por favor, cuídense bastante, cuidan así a su familia. Muchas bendiciones. Profesora, Sí. ¿me podría agregar al team, por favor? ¿Cuál es su nombre? López Lazo. Ayer le dije, no me llegó a agregar. Ah, ¿no le agregué? No, Ah, ya, disculpe, alumno. López Lazo, ¿no? sí, John Aldo. López Lazo, John. Sí, Ok, John López Lazo. Ya, ok. Bien, bien, alumnos. Entonces, por favor, estudien y muchas bendiciones, ¿ya? Ok, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, alumnos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Por favor, vayan pensando en su delegado, ¿ya?